de los cielos. Maravilloso. A Dios sea la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Quiero saludarlos a todos. De aquí la iglesia se ve linda porque se ve llena. Anoche alguien que está hoy aquí me preguntaba, hace tiempo que no hablabas, que no compartías la palabra con nosotros acá. Y dije, sí, hace mucho. Bueno, yo tuve la curiosidad antes de salir de verificar las veces que he podido tener el privilegio de estar en este lugar. Fue exactamente el 19 de febrero, el 30 de julio y el 3 de septiembre del 2022. Es decir, 3 veces en el año 2022. Hace un año, mañana, que no subía aquí a compartir la palabra. Es decir, que hacía tiempo, hacía varios días ya, 364. Es para mí también, aparte de un privilegio, una responsabilidad compartir en esta mañana la palabra de Dios. Pero antes quiero saludar. Si están aquí, si escuchan su nombre y pueden hacerlo, ponerse de pie cuando sean leídos. Daniel Serrano. Daniel Serrano. ¿Dónde está? ¿Dónde está Daniel Serrano? Daniel Serrano es miembro de nuestra iglesia. ¿No? ¿Me equivoco? No es miembro de la iglesia. A ver, ¿sí o no? No, pero la iglesia es mundial, es una sola, en todo el mundo. ¿Usted habla catalán o habla español también? Las dos, eso. Muy bien. Sea muy bienvenido. Dicen que es la primera vez que viene a la iglesia en Valladolid. También es falso. Entonces me han desinformado. Me han desinformado. Bueno, bienvenido Daniel Serrano, está en tu casa. Estás en tu casa. Miriam, ¿está aquí? Miriam, ¿dónde está? ¿Miembro de la iglesia o nos visita por primera vez o vienes de paso? Ponte de pie, ponte de pie. Bienvenida. Dios te ha traído a este lugar y no por gusto. Puedes sentarte, gracias. Jordan. Jordan acompaña a Miriam, ¿verdad? Bienvenido, Jordan. Primera vez también. Que Dios te bendiga. Jordan o Jorbar Vargas. ¿Está? Es el mismo. Ya. Y Miriam Méndez es ella misma también. O sea, que me dieron... ¿Hay alguien que haya llegado después, que esté en este lugar por primera vez, por segunda, por tercera? Ponte de pie. Bienvenida, Dios te bendiga. Cuarta vez, quinta, sexta. Miren, ya los que pasan de 6 o que llegan al 7 es perfección. Y sé que aquí hay una persona que ha venido más de 7 veces. Y ya para mí, a mí en mi iglesia, cuando yo llegaba con mi esposa, en los años que fui y no estaba todavía bautizado, me decían que era un hermano no bautizado. Y aquí tenemos a Tere, ponte de pie. Tere es la hija de Tere de Ana y ya nos ha visitado varias veces. A Tere le falta mojarse, porque el Espíritu ya le está tocando desde hace mucho tiempo. Puedes sentarte. Bienvenida, Tere. Bueno, si hay alguien más, le pido excusas si se me queda. Perdón un momentito. La tecnología en el lugar de donde yo vengo no estaba muy desarrollada y entonces siempre paso mis trabajos para usarla bien. Porque bueno, usarla cualquiera la usa, pero usarla bien es un poco más complicado. Y les decía que no era un privilegio porque en esta iglesia hay 4 ancianos. Normalmente 2 pastores. Es decir, que hay 6 personas por delante de mí. Amén. Amén.
Y es un privilegio entonces que yo pueda estar hoy aquí. El Señor lo ha permitido. Ya yo en esta mañana hablé con el pastor Serrano aquí presente y le expresé mis excusas porque bueno, en el país de donde yo vengo, ya los que me conocen saben que vengo de una isla del Caribe, la mayor del Caribe, por cierto, pero hoy tal vez la más pobre, de Cuba. En mi país, cuando en la iglesia había algún pastor al que le tocaba predicar, si no era también pastor, le cedía el puesto. Fuera un anciano, un diácono, como es el caso mío hoy, le cedía el puesto al pastor. Pero la iglesia de Valladolid decidió que no, que hoy, como Serrano tiene varias oportunidades, no es primera vez ni última que nos visita, pues que me toca a mí, pues me toca a mí. Alabado sea el nombre de Dios por ese privilegio y de hecho tremenda o doble responsabilidad. Hace unos días miraba en internet esta imagen. ¿Pueden leerla de donde están todos? ¿La pueden ver bien? Dice que el dinero está desapareciendo ya, por lo menos el efectivo. Se va caminando muy rápido, muy rápido, muy rápido a la banca digital, se va caminando a las criptomonedas, se va caminando al dinero virtual. Junto al avance de la inteligencia artificial también se está llegando al momento en que no podremos comprar ni vender. El que tenga oído para oír, que oiga. Las casas envejecerán. ¿Quién no ha visto envejecer una casa? Todos. Y cada cierto tiempo hay que estarle dando mantenimiento, hay que estar reparando, y muchas se desploman. Los coches, el que tenga coche aquí sabe cuántas veces se puede estropear. Las caras bonitas como la mía envejecerán también. Así que todos vamos a envejecer si no quedamos en el camino. Pero la palabra de Dios permanece. Amén. Miren, eso es cierto y por eso les invito a orar esta mañana. Hoy vamos a estar utilizando varias referencias bíblicas. Si pueden hacerle una foto, se la hacen. Y después la revisan en casa. Porque yo voy a pasar, no da tiempo en media hora, pasar todas esas referencias bíblicas que apoyan el tema que les voy a presentar. Y como voy a presentarlo a partir de la Biblia, les invito nuevamente a orar. Buen Dios y Padre, otra vez te doy gracias, Señor, por la responsabilidad y el privilegio que tengo en tu nombre de presentar tu palabra. Úsame como barro en tus manos de alfarero, para que sea hoy vasija útil que pueda llevar palabra de vida para vida. Amén. Es en el nombre de Jesús que oramos, porque vamos a abrir tu palabra y no queremos que regrese vacía. Amén. Amén. Bueno, ahí tienen la referencia, como les decía, el libro Primero de Reyes 17 al 24, el segundo de Reyes 4, 32 al 36 y 13, 20 y 21. El libro de Job, 19 al 25, Isaías 26, 19, Ezequiel 37, del 1 al 14, Oseas 6, 2, y de Juan vamos a leer varios, no lo vamos a leer, lo vamos a referir. 6:40, 11:25, 11 del 38 al 44, 12:11 y la lectura bíblica de esta mañana, Juan 14:19. Porque yo vivo, ¿qué decía nuestro versículo de hoy? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Hechos 1:3, 5, 34 al 39, 9, 36 al 42, 20 del 9 al 12. Primera, y esta sí es hembra porque es una carta, a Tesalonicenses 4:16 y Apocalipsis 2:11, 26 y 20
del 12 al 15. Del Apocalipsis 20, del 12 al 15, se habló anoche nuestro hermano Ramón. Y yo también lo usaré, pero de otra perspectiva. ¿A dónde apunto? ¿Qué están viendo aquí? ¿Un qué? Ah, bien, lo conocen. ¿Quién ha jugado alguna vez este deporte, el ajedrez? Levanten bien la mano para verlo. Entonces saben que en el ajedrez no hay fichas, ¿verdad? Piezas. Eso fue lo primero que me enseñaron a mí cuando me estaban queriendo enseñar ajedrez, que nunca aprendí. El ajedrez se originó en la India en el siglo VI después de Cristo como chaturanga. En 1851 se celebró en Londres el primer torneo internacional de ajedrez y fue ganado por Carl Ernst Adolf Anderson. Recuerden ese nombre, Anderson. En 1886 se celebró el primer campeonato mundial ganado por Wilhelm Steinitz. En 1948, la FIDE se convierte en el organismo oficial que rige el ajedrez como deporte. Para destacados en el mundo del ajedrez, nosotros no nos podíamos quedar atrás, los cubanos. Tenemos a José Raúl Capablanca, fue el Mozart del ajedrez, le decían, porque era invencible prácticamente. Pero sigue Víctor Kornoy, Alexander Beliansky, Vasily Smyslov, Robert James Fischer, conocido mejor como Bobby Fischer, Boris Spassky, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, Ulf Anderson, entre otros. Recuerden el mismo apellido, pero muchos años después. Este último, Ulf Anderson, lo conozco personalmente, no porque yo haya jugado ajedrez, sino porque está casado con la hermana de una compañera de carrera mía, cubana, por cierto, pero viven, por supuesto, en Suecia, no en Cuba. Estos dos que ven en la pantalla, estas dos personas, el de la izquierda, ¿qué les parece? Un muchacho, sí, pero por la ropa que trae y el lugar en que se encuentra. Bautismo. Bueno, pues el que está a la derecha, para ustedes, no es un ajedrecista. Este que está a la derecha de ustedes es el pastor Héctor García Marín. Miren, Héctor García Marín hoy día es pastor en una de las tantas conferencias en Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero antes de estar allí, estuvo en la misión Norte Costa Rica. Antes de estar en la misión Norte Costa Rica, fue pastor en la delegación del centro en mi país, en Cuba. Él se formó como pastor en Cuba. ¿Pero por qué lo traigo? Porque Héctor García, que no es ajedrecista, tuvo a su cargo una semana de oración juvenil en mi iglesia local de aquellos tiempos, en el 2019, una semana de oración bellísima que se llamó Primero Dios. Y uno de los días, concretamente el martes 19 de marzo de ese año, utilizó en su sermón de la noche una ilustración relacionada precisamente con el ajedrez. Hay un cuadro, este que ven en pantalla, ¿lo ven bien? ¿Lo ven bien? En el centro hay como un cuadro, un tablero de ajedrez, ¿verdad? Y dos personas, uno a cada lado. El que está a la izquierda de ustedes representa a Satanás, al diablo. Y el que está a la derecha, un joven cualquiera. Pero si miran las caras, si le pudieran ver las caras, el diablo está con una posición como diciendo, te gané, te tengo en mis manos. El otro con una cara de angustia tremenda. Esto ha motivado, esto ha servido para motivar muchas ilustraciones en sermones dentro de la iglesia
y dentro de la iglesia adventista. El pastor García utilizó esta ilustración, pero de eso voy a hablar más tarde, no ahora. Ya vamos a entrar. Si conocen algo sobre el ajedrez, saben que el juego consiste en el movimiento de piezas hasta que el rey de una de las dos partes no puede moverse más. Cuando el rey de una de las partes no puede moverse más, es lo que se llama como jaque mate. Jaque mate. Es como si el rey hubiera muerto, ¿verdad? El rey hubiese ¿qué? ¿Alguien aquí ha visto levantarse a un muerto? ¿Alguno de los presentes ha visto levantarse un muerto? Bueno, pues debo decirle que levantarse de la muerte es casi humanamente, biológicamente, imposible. Tendríamos que ver qué es la muerte y qué es lo contrario. La vida. La muerte es el final de la vida. Ahora, la iglesia adventista cree que sí es posible levantarse de la muerte. Y de hecho tiene dos doctrinas, acompañadas a su vez de varias creencias. La doctrina de la salvación, que entre las creencias que tiene la novena, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y la doctrina de los acontecimientos finales, que en la creencia número 26 incluye la muerte y la resurrección, no ya de Cristo, sino de nosotros. Es decir, que de las doctrinas de la iglesia, dos tienen relación con la resurrección. Repito, muerte y resurrección de Cristo. O sea, vida, muerte y resurrección de Cristo y muerte y resurrección. ¿Por qué la iglesia adventista cree y por qué nosotros creemos en la resurrección? Esta palabra en algunas religiones significa vuelta a la vida de alguien que ha muerto, es decir, primero hay que morir para luego resucitar. Renovación de algo que había disminuido su actividad o que había perdido actualidad. Cuando las iglesias cerraron a partir del COVID y cuando se decidió que volvieran a abrir, todo el mundo pensaba que había resucitado el culto al Señor, porque se había permitido que de nuevo funcionaran las iglesias, se pusieran reunir los hermanos para adorar. La versión Reina Valera del 60, contiene la palabra resurrección 43 veces. Resucitó 26 veces. Otras formas verbales del verbo resucitar 74 veces. Otras ideas afines como levantado o levantó de los muertos, volverla a tomar 15 veces. Total 158 veces. Pero, ¿sabían ustedes que la resurrección es obligatoria? ¿Quién sabía que la resurrección es obligatoria? O sea, la Biblia apoya la idea de que la resurrección es posible. Los saduceos no lo creían porque los saduceos solamente tenían los 5 primeros libros de Moisés como norma de fe y desconocían a todos los profetas. Pero los fariseos y el pueblo judío en general sí creían en la resurrección. Y los cristianos de hoy también creen, algunos de una manera, otros de otra, en la resurrección. Pero muchos no tomamos en cuenta que la resurrección no solo es posible, sino además obligatoria. El tema de hoy precisamente lo titulamos así, resurrección obligatoria. Hoy quiero hablarles acerca de esta creencia como centro y piedra angular de la fe cristiana. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes 3 razones para creer y esperar la resurrección. Y mi propósito esta mañana es que al salir de aquí, de este lugar, sintamos la necesidad de renovar cada día nuestro pacto con aquel que dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Primera condición, para poder resucitar, hay que estar muerto. O sea, los vivos no resucitan porque ya lo están. O sea, resucitar un poco que significa volver a la vida. Es decir, si vuelves a la vida es porque no la tenías, porque habías muerto. Ahora hay que distinguir, y aquí tengo médicos, bueno, creo que está así, Suheisi Sola, es la única médico que hay. O habrá, profesional de la salud, Angelito también. ¿Augusto no está aquí hoy? No. Sí, a ti, ahí está Augusto. Con Augusto tuvimos una charla muy interesante una noche sobre la catalepsia. Muy parecida a la muerte, pero no es la muerte. Se pierden, Augusto me acompaña, me desmiente si estoy equivocado. Se pierden signos vitales como la respiración, el pulso, etcétera, pero no es un proceso todavía irreversible. Y el que está en ese estado puede regresar a la vida. Esa es la catalepsia, parecida a la muerte. Muchas personas en el pasado fueron enterrados, fueron inhumados, vivos, en un estado de catalepsia. Es un poco que llevó hace muchos años a la costumbre de velar a los muertos. Un tiempo para esperar hasta que se pudo determinar con más exactitud si la persona realmente estaba o no muerta. Y aquí hay dos conceptos: la muerte clínica y la muerte biológica. La muerte clínica precede a la muerte biológica. Es así, sí, me corrigen si no estoy bien. ¿Qué pasa con la muerte clínica? Que es la antesala de la muerte, pero todavía el cerebro funciona. Cesa la respiración, el corazón puede parar, etcétera, etcétera, pero el cerebro todavía funciona. Las células, las neuronas que pueden permitir que los órganos que no están funcionando funcionen, aún están despiertos. Esa es muerte clínica. De esa se puede salir. Hay equipos hoy de reanimación cardiovascular, de reanimación de todo tipo, para, mientras el cerebro todavía tiene señales de vida, poder devolver. Eso es reanimar o revivir, no es resucitar, porque no ha muerto. Ahora, la muerte biológica, cuando ya es irreversible el proceso de la muerte, que como digo ahora mismo, es un proceso, no es un momento, aunque hay muerte súbita, porque puede haber un accidente, algo que no permita de momento instantáneo regresar a la vida. Pero lo normal es que la muerte sea gradual, que sea poco a poco. Y eso le permite a muchas personas prepararse. ¿Para qué? Para resucitar el que cree. Porque al que cree, todo es posible. Ahora, en el Antiguo Testamento, y por eso yo les decía que tenía muchas ilustraciones, se presenta la resurrección, pero no en los libros de Moisés, sino en los libros de los profetas y en los libros históricos. A partir del libro primero de Reyes, cuando Elías resucita al hijo de la viuda, cuando Eliseo resucita al hijo de otra mujer también con la que le había servido, en todos los casos los profetas tuvieron que orar a Dios, y cuando Dios los escuchó fue que los muertos pudieron volver a la vida. En ningún caso fue obra del profeta. La Biblia deja bien claro que la resurrección en los dos casos, con Elías y con Eliseo, fueron obra de Jehová. Es decir que si seguimos el recorrido por el Antiguo Testamento a Job 19:25, que da la confianza de que él sabe que su Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Isaías 26:19, Ezequiel con la visión de los huesos, del valle de los huesos secos, del capítulo 37, versos 1 al 14, Oseas 6:2, nos dice incluso cómo será la resurrección de los muertos. ¿Cómo será? Porque la gente piensa a veces, dice, bueno, ¿y si me creman? O si me lanzan al mar y un animal me devora, o varios animales, y un pedacito tiene un tiburón, el otro una orca, el otro una... ¿Y cómo me une? Dios no necesita siquiera material para recrearnos cuando vuelva. La ciencia puede reanimar, pero no puede resucitar. Cuando el muerto está verdaderamente y
irreversiblemente muerto, cuando el proceso de la muerte es irreversible, solo Dios puede hacerlo. En eso creemos. ¿Alguien me sigue o está en contra? ¿Alguien está en contra? Bien. Solo Dios puede hacerlo. Pero entramos entonces en otra razón. O sea, la primera razón es que la resurrección es un milagro. No podemos explicarlo. No podemos explicarlo. Solamente podemos hacer lo que estoy haciendo hoy. Decirles que es posible y que es un milagro de Dios. Ahora, la segunda razón, esa es la primera de las tres razones. La segunda razón que tenemos para creer en la resurrección de los muertos es que Jesús vive. Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Y por qué vive si murió en la cruz? Porque resucitó. ¿Hay alguien aquí que no crea que Cristo vive hoy? ¿Hay alguien aquí que no crea que Cristo vive hoy? Entonces podemos seguir avanzando. Si todos creemos que Cristo vive hoy, pues este punto no hay que fundamentarlo mucho, pero les digo que hay varias razones por las que creer que Cristo vive. Aparte de que al principio decía que la palabra de Dios permanece para siempre, así que si creemos a su palabra, si creemos a la palabra de Dios, si creemos a Dios, en los 4 evangelios se describe la resurrección de Jesús. Pero además, el nacimiento de la iglesia primitiva ocurre después que Cristo fue crucificado y resucitado. Porque cuando Cristo muere en la cruz, los apóstoles se dispersaron, tristes, habían visto a su maestro morir, pero cuando lo vieron aparecer por primera vez en el camino de Maús y luego 40 días estuvo con ellos, entonces creyeron todo lo que él les había anunciado. Y de unos cobardes discípulos huidizos se convirtieron en los apóstoles del evangelio. Gracias a esa explosión que no podía ser de otra manera que motivada por algo que pudieron testificar, que pudieron ver, que pudieron palpar, la iglesia creció a partir y dentro de el propio judaísmo nació la iglesia del camino, la iglesia de la resurrección. Hay un hecho que se narra en el Nuevo Testamento que era la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro ocurrió, como ustedes conocen, 4 días después de haber estado muerto. Y Agiede decía su hermano. Y el Señor lo sacó. Dijo, Lázaro, sal fuera. Y dijo Lázaro, porque si no dice Lázaro, todos los muertos hubiesen resucitado en ese tiempo. Tenía que decir cuál era el que se iba a levantar. Lázaro, sal fuera. Y por ese motivo los judíos querían matar a Lázaro, porque a partir de la resurrección de Lázaro, muchos judíos empezaron a seguir a Jesús. Otra razón, no solo la muerte, ya la resurrección de Lázaro anticipaba el nacimiento de la iglesia cristiana primitiva. Miren, nadie moriría por una mentira. ¿Hay alguien aquí dispuesto a morir por su pareja, por sus hijos? ¿Alguien aquí está dispuesto a dar la vida por sus hijos, por su pareja? ¿Hay alguien que lo haga, que esté dispuesto? Hay alguien, puede haberlo, que por causa del evangelio esté dispuesto a dar también la vida. Hay alguien en este lugar que esté dispuesto a dar la vida, a dar todos sus bienes, a entregarlo todo por seguir a Cristo. ¿Hay alguien en este lugar? Ahora, ¿hay alguien en este lugar que esté dispuesto a morir por una mentira? ¿Hay alguien que esté dispuesto a morir por una mentira? Miren, hay un libro que tuvo un papel fundamental en mi conversión. Para convencerme a mí de que Cristo era real y existía. Eso es otro sermón, no es hoy. De George McDowell, que se llama Más que un carpintero. El que lo encuentre y lo tenga, que lo lea o lo vuelva a leer si no lo ha leído. Pedro crucificado, Andrés crucificado, Mateo a espada, Juan de muerte natural, Santiago, hermano de Alfeo, crucificado, Felipe crucificado,
Simón crucificado, Tadeo muerto por flechas enemigas, Santiago hermano de Jesús apedreado, Tomás alanceado, Bartolomé crucificado, Santiago, también conocido como Jacobo, hijo de Zebedeo, a espada. Todos murieron por causa de Cristo. Bueno, aquí no se me, esos son los apóstoles, pero también tenemos a Pablo, que también murió, fue prisionero por Cristo y murió por él. Esteban, o sea, ¿cuántos mártires de la fe? Millones cuentan ya hoy día. Morirían por una mentira. Entonces podemos dar por sentado, dar por cierto que Cristo vive, pero una razón más para creer que Cristo vive. La tercera parte de los creyentes del mundo de hoy son cristianos, de varias denominaciones, pero la tercera parte de los creyentes del mundo hoy son cristianos o denominados cristianos. Y exceptuando a los adventistas del séptimo día, exceptuando a los bautistas del séptimo día, exceptuando a los gedeonistas del séptimo día, todos los demás adoran en domingo. ¿Y por qué? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué adoran en domingo? Porque la Biblia no dice, no hay un solo versículo en la Biblia que justifique el cambio del día de adoración del sábado para el domingo, ni uno. Pero como Cristo resucitó el domingo, es decir, que reconocen que Cristo resucitó, nadie puede negar hoy, nadie que tenga conciencia y libertad para expresarla, puede negar que Cristo resucitó. Y la Biblia dice que no solo resucitó, sino que vive, porque Lázaro resucitó pero murió. Pero Cristo resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La tercera razón. La resurrección no solo es posible. Les decía yo que es también obligatoria. Me sobra. Gracias. El tiempo me presiona mucho, ¿saben? Me presiona. Yo no le hago honor al tiempo. El honor y la honra y la alabanza sean al Señor. Pero no me gusta maltratarlos demasiado, tenerlos mucho tiempo aquí. Y entonces, quiero presentarles la última de las razones. Es decir, que la resurrección no solo es posible, sino que es obligatoria. ¿Por qué digo que es obligatoria? Yo les mostré varios escritos, varios textos del Antiguo Testamento. Se los puse al principio y se los mencioné hace unos minutos. Ahora les puedo mencionar textos del Nuevo Testamento que también recrean el tema o tratan el tema de la resurrección. Les hablé hace un instante de Juan 12:11, cuando los judíos procuraban matar a Lázaro porque a causa de él muchos se apartaban y creían en Jesús. El caso también se menciona en el Nuevo Testamento, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo, aparte de Lázaro, esos dos milagros que realizó el propio Jesús, la hija de Naín, la hija de Jairo. Pero hay hechos de resurrección que ya no hizo el propio Jesús, sino personas llenas del Espíritu Santo, como el caso de Pedro y Pablo, que orando también a Dios, pudieron presenciar el milagro de la resurrección de Dorcas, por ejemplo, en Hechos 9, 36 al 42, cuando Pedro resucita a Tabita, también conocida por Dorcas. O cuando Pablo resucita a Eutico, en Hechos 20, 9 al 12, el que se cayó de la tercera planta, dormido, porque Pablo dicen que predicaba mucho más que yo. Horas. Y Eutico se durmió. Tal vez estaba cansado, pero era un joven. Entre 22 y 40 años, esa era la edad, y cayó y murió. Dice Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que estaba realmente muerto. Aunque Pablo cuando se acerca a él le dice, no, está muerto, vive. Eso ha traído confusión y muchos dicen que no estaba muerto, que estaba atontado, pero cuando Lucas escribió que había muerto es porque estaba muerto. Murió y resucitó. Ahora, más adelante en la Escritura
Se mencionan también, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4:16, cómo será la resurrección de los muertos en Cristo. Ese que resucitarán primero, ¿verdad? A la final trompeta. Claro, tiene que ocurrir un hecho antes o coincidente con esa primera resurrección. ¿Cuál es? La que todos esperamos. La venida de Cristo, que no es la segunda. Es la segunda gran venida de Cristo. Pero Cristo vino cuando se hizo hombre, el milagro de la encarnación, se encarnó en María, vivió como hombre y aunque era Dios, era también hombre. Y cuando examinamos a los espíritus, el que no declare que Cristo es hombre, que vivió como hombre, que era hombre en carne, pues no es de Dios. Así dice Pedro, no lo digo yo. Pues bien, hay otra resurrección de la que se hablaba anoche, cuando Ramón decía que en Apocalipsis 12, 20, del 12 al 15, se mencionaba el momento en que el mar, la tierra, todo devolverían a los muertos que iban a ser juzgados, cuyos nombres no se encontraban en el libro de la vida, y entonces ¿qué les tocaba? La muerte eterna. Y dice la palabra que es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda. La Biblia aclara en el Nuevo Testamento que los que resuciten en la primera resurrección no verán la muerte segunda. Porque ¿quiénes son los que van a resucitar en la primera resurrección? Los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo, los que han querido a su nombre, los que siguen al Cordero donde quiera que va, los que guardan sus mandamientos, los que han lavado su ropa con la sangre del Cordero, esos son los que van a resucitar primero y no verán la segunda muerte. Habrá una resurrección especial cuando Cristo venga nuevamente. Y digo nuevamente porque no será la segunda. A ver, cuando Cristo muere y resucita, tú subes al Padre, baja nuevamente y se encuentra a los discípulos en el camino de Maús, pero ya vino por segunda vez. 40 días estuvo, pero lo vieron solo los apóstoles. Los discípulos compartieron con él 40 días hasta su ascensión. Pero volverá. Y ahí es donde digo que es obligatoria, porque dice la palabra que todo ojo. ¿Y cómo es posible que todo ojo lo vea? Si los que van a resucitar son los muertos en Cristo, si los que no están en el libro de la vida resucitarán en la segunda, después del milenio. Como todo ojo, como dice la palabra, que los que lo traspasaron, que incluye a los que lo alancearon, a los soldados romanos que no sabían lo que hacían. Pero el pueblo que dijo, caiga sobre nosotros su sangre, la maldición sobre nosotros, los sacerdotes, los escribas, los líderes religiosos de la época, todos esos van a levantarse para verlo. Es una llamada resurrección especial. Lo van a ver y volverán a morir. Eso no se van a quedar con él. No lo van a esperar en el cielo, pero lo van a ver venir. Yo no estoy predicando sobre la segunda venida o sobre la tercera. No, hoy no estoy hablando de eso, pero lo que pasa es que coincide la resurrección con su venida. Por eso tengo que mencionarla. Ahora bien, yo les hablaba del cuadro que usó el pastor García para su ilustración en aquel sermón del 19 de marzo de 2019. Y lo curioso del caso es que este cuadro existe, es real. Este cuadro estuvo colgado en el Museo del Louvre de París y fue vendido en 1999 en una subasta. Pero es curioso, el pastor García lo ubicó en Londres. Parece que, hablando como yo, con los papeles un poco lejos, cambió el lugar del hecho, de la anécdota, y lo sacó del Museo del Louvre y lo ubicó en Londres. Una supuesta visita de un ajedrecista
un estudiante muy famoso, también ajedrecista, que visitaba ese museo y vio el cuadro. Bueno, él lo cuenta a partir de allí. Vi hace unos días una predicación de otro pastor, también adventista, que usó esta misma ilustración, pero lo ubicó en otro lugar. Decía que era en una exposición, en un museo. El ajedrecista entra y cuando ve, empieza a preguntar, ¿y a quién le toca jugar? El curador que estaba cerca de él dice el ajedrecista, ¿al diablo o al joven? Dice, no, al joven. Todo el mundo piensa que es al diablo. Pero al que le toca jugar es al joven. Dice, ¿cómo usted lo sabe? Dice, porque yo soy el pintor, yo soy el autor de ese cuadro. Falso también. La leyenda no parte de allí. La leyenda parte de una copia de ese cuadro más de 100 años antes de que se vendiera en los Estados Unidos en casa de un reverendo que he visitado. O sea, tenía una copia del cuadro. El cuadro todavía estaba en el Museo del Louvre y ese reverendo tenía una copia del cuadro. Este jugador de ajedrez que fue muy famoso en su tiempo, a ver si lo encuentro por aquí, Murphy, de apellido, en casa del reverendo R.R. Harrison, en Richmond, Virginia, en 1861. Pero esta anécdota de lo que ocurrió en realidad se publicó años después en una revista que se llama Crónica del Ajedrez, que todavía hoy existe en los Estados Unidos. Tuve que buscar todas estas cosas porque cuando veía las dos ilustraciones distintas decía, bueno, ¿cuál será la verdad? Pero la verdad es que existe el cuadro. Le seguí el rastro, sabemos dónde estuvo, pero hoy día no sé dónde está. Sabemos que fue comprado por alguien en una subasta. Y lo cierto es que ilustra el juego de ajedrez entre el diablo y un joven. ¿Qué pasa? El ajedrecista que va a la casa del reverendo Harrison, Murphy, se queda horas mirando el cuadro y dice, yo puedo ganar esa partida. Y todos los que estaban ahí dicen, no, tú no puedes ganar esa partida. Ese cuadro se llama jaque mate y el que está dando jaque mate es el diablo. Y dice, pero yo puedo ganar esa partida. Esa es la verdadera leyenda. Tomaron un tablero de ajedrez, pusieron las piezas en la misma posición en que se aparecen en el cuadro y él, tomando el juego del joven, ganó la partida. Eso quedó registrado en ese folleto, en esa revista de crónicas del ajedrez. Y se decía, era la leyenda o anécdota de Murphy, es como se llama. Ese fue el hecho real. Ahora, ¿qué decía el pastor García? ¿Y por qué lo traje aquí hoy? El pastor García decía que en el museo, que él ubicó en otro lugar, el estudiante estaba mirando el cuadro y como sabía jugar ajedrez, no es posible, no hay jaque mate. Mi rey tiene la última jugada. Él predicaba acerca de la venida de Cristo y la resurrección de los muertos esa noche, en esa semana de oración juvenil. Ese día, mi suegra, que hoy creemos que duerme en el Señor, sufría unos dolores terribles. Estaba todavía en casa, pero con unos dolores terribles. Y Miralis no me pudo acompañar a la iglesia esa noche. Me dijo, ve tú solo. Y yo fui. Pero cuando vine les prediqué lo que había recibido en la iglesia. Y ese sermón y la ilustración del pastor García sirvió para que mi suegra hiciera arreglos y se entregara al Señor. 2 días después, ella descansó. Pero tenemos la esperanza, la bendita esperanza de que la volveremos a abrazar. Porque mi rey tiene una última jugada. Miren, creer en la resurrección de Cristo es esencial a nuestra fe, porque reafirma la divinidad de Cristo.
garantiza la esperanza de nuestra propia resurrección, porque Cristo es primicia de resurrección. Si Él no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos razón para estar aquí esta mañana. Si estamos aquí, entre otras cosas, es porque creemos que Él puede resucitarnos en el día postrero. En resumen, hoy hemos visto que la resurrección es un milagro de Dios, que la resurrección de Jesús es un hecho histórico, Cristo vive, y que la resurrección de los que ahora duermen, o de los que dormirán, o de los que dormiremos, porque no sabemos, no solo es posible, es obligatoria, porque todo ojo le verá. Es posible que en este lugar haya alguien que no se ha decidido por Cristo. Es posible que en este lugar haya alguien que lo está pensando, que lo está dudando. ¿Tienen razón? ¿No la tienen? Bueno, la Biblia dice que sí. El que cree que la palabra de Dios escrita es la Biblia y que el mensaje de Dios para nuestro tiempo está escrito en estos libros, en esta biblioteca, pues no tiene otra que creer. A mí no me ha pasado nunca como a Ramón, que Dios le ha hablado en sueño. No, a mí la única que me ha hablado es la Biblia. El Señor me ha hablado a través de su palabra escrita, de los sermones que he escuchado, de la naturaleza, de los hechos que se están viendo, que están a la vista de todos. No hay nada oculto. Bueno, algunas cosas sí, pero hay quien se encarga de divulgarlas para que no nos sorprendan. Si hay alguien aquí que lo está dudando, no se asuste, porque todo ojo le verá. Y los que no han creído en su nombre, los que no van a vivir eternamente con Él, que van a morir la muerte segunda, no van a estar en un infierno, en un lago de fuego ardiendo por siempre. Un Dios de amor no puede hacer eso. Morirán y punto. Segunda muerte, se acabó. Pero se van a perder las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces vale la pena, hasta por lógica, creer y esperar en Cristo Jesús. Amén. Si hay alguien en este lugar que no lo ha hecho, pero quiere hacerlo, alinear su vida con la de Cristo, si quiere comenzar a creer que Cristo vive, que Cristo volverá, Él dijo que vendría y vino. Él anunció mucho tiempo antes que moriría y murió. Él dijo, y se lo dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, que resucitaría y resucitó. Y si dijo que volvería, amén. Volverá. ¿Cuántos están dispuestos a esperarlo? Si alguien está dispuesto a esperar esta segunda o esta venida y quiere resucitar para esperarle en el aire, y si está vivo, ser transformado, puede ponerse en pie en esta mañana para escuchar de pie el himno final.